Comenzamos. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de desde dónde nos estén acompañando. He visto que hay algunos registrados de Latinoamérica, entonces agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, en nombre de Illumina y de Nalitec Live, les damos la más cordial bienvenida a esta última plática del tema de actualizaciones de la tecnología de Illumina para secuenciación de nueva generación. Bueno, el día de hoy tenemos la plática preparada, abordamiento para proyectos de metagenómica y metatranscriptómica, la cual será impartida por Montserrat Rodríguez, especialista en genómica de Latinoamérica de Illumina, por lo que antes de comenzar me permito presentarla. Yo sé que algunos de ustedes ya la conocen, pero bueno, vamos a conocer un poco de ella. Montserrat Rodríguez es química farmacéutica bióloga de profesión, realizó sus estudios de posgrado en Alemania en la maestría en agrobiotecnología. Cuenta con 8 años de experiencia como especialista técnica comercial en áreas de biología molecular y genómica. Como especialista en genómica para América Latina, Monse apoya la definición de proyectos que involucran aplicaciones en plataformas de Illumina, principalmente en enfermedades infecciosas, microbiología, agrogenómica, investigación de cáncer y biología celular, tanto en áreas de investigación básica como aplicada en academia e industria privada. Como pueden ver, tiene una amplia experiencia y el día de hoy está aquí para hablarnos acerca de las diferentes aplicaciones que tiene Illumina para el análisis de genómica microbiana, ¿sí? Entonces, bueno, antes de que comience Monse, les recuerdo a nuestros asistentes que pueden escribir sus preguntas, cualquier duda o comentario a través de la cajita que se encuentra en la parte inferior de Zoom, en preguntas y respuestas, o si nos están acompañando desde nuestras redes sociales, igual, lo pueden escribir a través del chat. Nos pueden encontrar en nuestras redes como Nalitec Live. Y bueno, ahora sí te cedo los micrófonos, la pantalla, Monse. Adelante. Muchísimas gracias, Vero. Un gusto estar de nuevo con Analitec. Gracias por invitarme. Digo, es el primer webinar que tenemos. Esperemos que sea el primero de muchos. Confírmeme que me pueden escuchar bien. Simón. Perfecto, muchísimas gracias, Vero. Me da mucho gusto también ver gente por aquí que conozco. Entonces, pues, sean bienvenidos a esta charla. Bueno, el día de hoy voy a abordar dos temas específicos que tienen muchísimo interés, sobre todo para nuestra región. México, de hecho, somos pues el país en el que de hecho aplicamos muchísimo todo lo que tenga que ver con la genómica en la microbiología, tanto en las áreas de investigación clínica, translacional y todo lo que tenga que ver con aplicaciones, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, en animales. Entonces, hay muchas aplicaciones que vamos a aprender hoy. Entonces, quiero abordar precisamente lo que es la metagenómica y la metatranscriptómica. Quiero iniciar con esta slide, con esta presentación del equipo de especialistas de Illumina América Latina y Caribe. Es un equipo que se está recientemente formando. Estamos aprendiendo a hacer muchas cosas a través de nuestros representantes. Nalitec ha hecho un gran trabajo a través de la representación de Illumina en México. Entonces, pues algunos de ustedes ya conocen a Lucy Fuentes y a Fer Salcedo, que son nuestros especialistas liderados por Michelle Junqueira, que ella es nuestra manager de los especialistas clínicos, y yo estoy en el equipo de Fer Rivadavia junto con mi compañera Michelle Pena, que ellas pues entre los tres pues tratamos de cubrir el resto de América Latina, y pues justamente pues estamos tratando de apoyar todo lo que tengan que ver con aplicaciones de más amplias en el tema de microbiología, por ejemplo, agrogenómica y demás, ¿vale? A mí siempre me gusta recordar por qué hacemos lo que hacemos en Illumina. La misión de Illumina es ayudar a mejorar el estado de salud del mundo, tal cual, a través de liberar ese potencial que hay detrás de la genómica, ¿no? Entonces, es una misión con la cual empezamos, una misión que la idea es llevar la genómica a todos los lugares del mundo y hacer que esto suceda tal cual como el mejoramiento de la salud humana.
Este es el resumen de las aplicaciones, sobre todo cómo están divididas respecto a los especialistas y que, bueno, justamente Lucy Fuentes pues han tenido algunas charlas con ella en todo lo que tenga que ver sobre todo con exomas, en pruebas, por ejemplo, de genómica de poblaciones. Entonces, estas sobre todo son aplicaciones que ven los especialistas clínicos y, bueno, lo cual pues obviamente pues nos ayuda a dividirnos el trabajo que de hecho ya es bastante grande, tratando de cubrir todo lo que tiene el potencial, el poder de hacer genómica con Illumina. Yo específicamente pues les apoyo muchísimo todo lo que tiene que ver con investigación en cáncer, enfermedades infecciosas, que justamente a raíz de la pandemia de COVID-19 se hace una nueva área de microbiología para moverse específicamente en todo lo que tiene que ver con patógenos infecciosos. Aunado a ello está todo lo de biología celular y molecular, que bueno, muchos saben que las tecnologías de single cell y todo lo que tiene que ver con transcriptómica espacial, pues es algo que ha venido justamente a ayudarnos a desbloquear esta nueva parte de la transcriptómica a nivel de una célula única o lo que es llamado single cell. Y finalmente la parte de agrogenómica, que es algo que también les ayudó muchísimo a definir todos los proyectos que tengan que ver con agro, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con mejoramiento de animales, todo lo que tenga que ver con microbiología en plantas, microbiología en suelos y demás, y es parte de lo que también vamos a ver hoy. Entonces, este es el contenido de mi charla. Son en realidad 4 temas que vamos a desarrollar a lo largo de ella. El último, el quinto, es tal cual una conclusión de cómo llevar todos estos métodos desde la metatranscriptómica, lo que llamamos ahora nosotros metagenómica de precisión, cómo aplicarlo y finalmente lo que estamos ahora impulsando muchísimo es este concepto de One Health. Entonces es algo que vamos a discutir al final como una conclusión de cómo llevamos esta genómica microbiana desde los suelos, la sanidad, por ejemplo, de los suelos que sean sustentables, la agricultura regenerativa y todo eso, hasta la salud de los microbiomas humanos o lo que antes se llamaba como la microbiota. Entonces vamos a iniciar con los métodos Illumina. Me gusta siempre mencionar que el método tal cual, por lo cual de hecho se empezó a aplicar la genómica en el estudio de la genómica microbiana, fue precisamente a través de la secuenciación de genomas completos, en donde lo importante de este método, y que de hecho, bueno, no es enfoque de esta charla, pero es importante mencionarlo, que casi siempre vamos a partir de un aislado microbiano, es decir, alguna cepa, usuarios, por ejemplo, que busquen marcadores de resistencia antimicrobiana, que necesitan verlo a nivel de genoma completo, pues normalmente van a ser aislados en un cepario, o sobre todo muestras que tienen que ver, por ejemplo, con alguna infección y que salió positiva, tuvo que haber salido positiva en una PCR, entonces normalmente pues lo pasamos en secuenciación de genoma completo. Entonces, el tema de nuestra charla va a incluir la parte de metagenómica y metatranscriptómica, tanto metagenómica shotgun, que es precisamente donde secuenciamos todo y ahorita lo vamos a ver, metatranscriptómica, que es lo que hacemos es secuenciar los transcritos de las comunidades microbianas presentes en una muestra y es lo que se conoce como RNA-seq microbiano, microbial RNA-seq, y posteriormente vamos a ver lo que es la nueva metagenómica de precisión, ¿no? Entonces, pasando por la parte de aplicones, que bueno, aplicones es un método muy conocido, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los aplicones conservados como 16S y TS, ¿vale? Y finalmente, metagenómica de precisión, que vamos a definirle una muy buena parte de la charla, es porque a raíz de pandemia de COVID-19, algo que lo que nos dejó de enseñanza fue que la vigilancia activa de enfermedades infecciosas es algo que justamente está entre la investigación translacional, la investigación clínica, y lo que hace es precisamente ayudarnos a tener una respuesta activa ante las amenazas de epidemia. Entonces, nos vamos a enfocar en estas 2 áreas, metagenómica, metatranscriptómica y metagenómica de precisión. Entonces, esta diapositiva es únicamente para recordarles que los métodos Illumina tal cual se definen por, bueno, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer, cuál es mi pregunta de investigación, cuál es la hipótesis que quiero probar o tal vez no probar. Entonces, lo importante de esto es saber para qué necesitamos cada uno de los métodos. Si lo que yo necesito es hacer una vigilancia activa, una vigilancia de factores de virulencia, un descubrimiento de genes de resistencia, un descubrimiento de tal cual patógenos que a lo mejor no se encuentran reportados en la bibliografía o en la taxonomía, se salen a lo mejor de los clados, por ejemplo,
Entonces, pues lo que voy a necesitar es hacer una secuenciación de genoma completo microbiano. Normalmente para eso se va a requerir un aislado. Sabemos que solamente del 100% de los microorganismos en el mundo, alrededor del 1% son cultivables, ¿no? Entonces, justamente lo que la secuenciación viene a hacer es a evitarnos la necesidad de hacer un cultivo cuando, por ejemplo, podemos hacer una metagenómica shotgun en lo que hacemos es secuenciar toda una muestra y entonces de ahí hacer los ensayos de taxonomía, identificar la filogenia microbiana y bueno, tal cual, lo que nos permite hacer una metagenómica shotgun sin la necesidad de un cultivo es perfilar la diversidad de una comunidad microbiana. Entonces, justamente el elegir qué tipo de método vamos a utilizar va a depender totalmente de nuestra pregunta de investigación. Esto también es para recordar que lo que nosotros llamamos como metagenómica, recordemos que hay dos enfoques totalmente diferentes. Hacer una metagenómica en donde nos vamos a quedar a nivel de género, no siempre vamos a llegar a nivel de especie con la secuenciación de amplicones, lo cual normalmente y el más conocido es el 16S o llamado microbioma 16S, en lo que pues casi, o sea, siempre vamos a llegar al género, pero no siempre vamos a llegar a especie. Cuando lo que nosotros necesitamos contestar en nuestra hipótesis de investigación es necesario tener especie y entonces llegar hasta nivel de linaje, cepas o, por ejemplo, clados, entonces lo que necesitamos es, por ejemplo, tener un genoma completo, como lo que mencionábamos, de un aislado, o hacer una metagenómica shotgun, donde vamos a buscar taxones de una diversidad microbiana que ahí se secuencia todo, ADN, ARN, pueden salir bacterias, virus, hongos, y en realidad la composición de la muestra va a definir muchísimo de lo que podamos secuenciar, y entonces los taxones, hay taxones que de hecho amplifican más a veces, y entonces lo importante de esto es saber que en una metagenómica shotgun es una secuenciación que se requiere a muy alta profundidad para identificar no solo la diversidad microbiana que hay en esa muestra, sino para llegar hasta nivel de linaje o cepa, ¿no? Que de hecho puede ser muy importante, sobre todo Mycobacterium en tuberculosis es un claro ejemplo en donde lo importante es llegar a nivel de complejo de micobacterias para, por ejemplo, identificar marcadores de resistencia antimicrobiana o algo así, ¿vale? Entonces, esto solamente es un resumen. Entonces, tal cual, ¿de qué va a depender qué método vamos a elegir? Pues va a ser justamente de nuestra pregunta de investigación o hasta qué nivel de la filogenia bacteriana queremos llegar, ¿no? Entonces, como resumen, tal cual es eso. Género, siempre lo vamos a tener con una microbioma 16S, con un método de microbioma 16S, o si queremos llegar más profundo, entonces nos vamos tal cual con una metagenómica shotgun, y si no, si lo que tenemos entonces es un aislado, podemos hacer secuenciación de genoma completo. Justamente, y de hecho van a observar que a nivel de secuenciación de genoma completo están el método llamado enriquecimiento, que es lo que vamos a ver como metagenómica de precisión, en donde el alcance ya no solamente se queda en especie y en cepas, sino que ahora ya podemos tener un nivel de descubrimiento tan grande porque tenemos los genomas completos enriquecidos, y esto es a través de paneles de sondas, y lo vamos a ver más adelante, en donde de hecho ya podemos hacer identificación, por ejemplo, o genotipado de zonas enriquecidas de los microorganismos, por ejemplo, para resistencia antimicrobiana, para vigilancia genómica, todo lo que tenga que ver con mutaciones, ¿vale? Y entonces esto es importante que lo mantengan muy en mente porque dependiendo de lo que yo quiera hacer, es entonces el método que vamos a elegir. Vamos a entrar muy rápido a la parte de metatranscriptómica. Metatranscriptómica es un método que está creciendo muchísimo para el estudio de las microbiotas animales y humanas, por ejemplo, en donde la metatranscriptómica lo que nos permite es analizar estos genes activos que se encuentran en las comunidades microbianas. Genes activos, es decir, aquellos que están presentes en la diversidad microbiana y que están tal cual generando algún tipo de funcionalidad y forma parte de la interacción, por ejemplo, con su huésped. Es decir, en la metatranscriptómica hacemos ese RNA-seq a nivel, digamos, grande, por eso es meta, en donde lo que hacemos es, por ejemplo, tomar una muestra compleja que puede ser suelo, agua, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con hisopados de superficies, donde hay una gran diversidad microbiana, el rumen, por ejemplo, en el caso de los animales, o las heces, ¿no? Entonces son muestras extremadamente complejas que lo que sabemos que no solamente vamos a encontrar ahí inhibidores, por ejemplo, de una PCR, pero además sí no vamos a encontrar una gran diversidad microbiana. Entonces, en esos casos, cuando lo que ya hicimos fue identificar la comunidad o la diversidad microbiana que hay en esa muestra, ahora lo que necesitamos saber es qué función
están teniendo esos microorganismos dentro de esa microbiota, por ejemplo, en el caso de seres humanos. Entonces, lo importante de hacer metatranscriptómica es que, por ejemplo, nos permite analizar microbiotas a nivel de funcionalidad. Entonces, esto nos permite tener áreas de estudio como, por ejemplo, casos de salud de enfermedad. Es uno de los que está más creciendo, sobre todo en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con enfermedades neurológicas, y lo vamos a ver ahorita, las microbiotas en animales y humanos, todo lo que tiene que ver con desarrollo embrionario y lactancia, esas microbiotas que se pasan, por ejemplo, de la leche materna a los niños y que tiene que ver, por ejemplo, directamente con la formación de la microbiota del bebé y que tiene que ver con la formación del sistema inmunológico, no es algo también que está creciendo muchísimo, y todo lo que tenga que ver con interacciones animales y microorganismos y plantas microorganismos. Los fitobiomas, que de hecho así se llama, que es la microbiota, digamos, de la planta, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con aquellos de los ARN ribosomales, lo que nos permite es, bueno, que tengamos menor cantidad de secuenciación yéndose a los transcritos que no son importantes para nosotros. Y sobre todo, Perdón que te interrumpa, se está perdiendo un poquito la conexión, no sé si puedes apagar tu cámara para que mejore la estabilidad del internet. claro, perfecto, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Vale, entonces me escuchaban súper bien lo de la parte de la depresión. Sí, nada, fue unos pocos segundos, pero todo bien. Buenísimo, vale. Entonces, lo que se hace justamente en la depresión es eliminar todos esos transcritos que no son importantes para nosotros y que normalmente nos roban secuenciación y no nos permite identificar los menos abundantes. Entonces, justamente lo importante de ser metatranscriptómica es que es importante hacer una ribodepresión. A raíz de esto, de este gran interés que creció en el estudio de microbiotas, tanto animales, humanas como de plantas, es que lo que hicimos fue generar un nuevo kit de ribodepresión que se llama Microbiome, que es un kit tal cual que se agrega al flujo de trabajo de Stranded Total, en donde ya tenemos un Ribocero Plus, que lo que hace es remover todos los transcritos que vengan, por ejemplo, del hospedero, como pueden ser humanos, ratas, ratones, y estamos trabajando con muestras de esos especímenes. Y en el caso de agregar este nuevo pool de depresión, pues lo que se hace es eliminar las cepas bacterianas, sobre todo de gram positivas y gram negativas. Digo, está una lista aquí en pequeño de los géneros de las bacterias que se están tal cual depletando con este nuevo kit. Pero lo importante de esto y lo que nosotros siempre decimos es que en cualquier ensayo de transcriptómica es mejor depletar que no hacerlo. O sea, ¿qué es importante? Por toda esta cantidad de targets que nosotros incluimos para la ribodepresión, que pueden ser los 28S, 16S y eso, suelen ser targets que se comparten por filogenia. Entonces, es mejor hacer una depresión tal cual que no hacerla. ¿Por qué? Porque lo importante es que tengamos la reducción en el nivel de secuenciación que se requiere para hacer una metatranscriptómica y entonces esa secuenciación vaya exclusivamente a los transcritos que nos interesan. Y sí o sí, sin importar el tipo de kit de ribodepresión, lo que nos va a ayudar es a reducir los transcritos que no necesitamos, ¿vale? Entonces, esto es importante, fue un reciente lanzamiento, tiene aproximadamente 2 meses. Entonces, lo más importante es que si alguien quiere trabajar con microbiotas, ya sea humanas, en ratones, en plantas, lo que sea, van a necesitar una ribodepresión, ¿vale? Para quitar precisamente esos transcritos del hospedero. Y bueno, esto es precisamente cómo el estudio de la microbiota humana nos está abriendo más las puertas a sobre todo el análisis de cómo se relacionan nuestras comunidades microbianas con las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con trastornos neurológicos, neurodegenerativos. De hecho, precisamente así se llama el eje neurológico microbiota, porque está totalmente comprobado que una microbiota sana tiene que ver con una salud mental también totalmente sana, ¿no? Entonces, tal cual, esto está creciendo muchísimo, toda la relación con enfermedades gastrointestinales, personas, por ejemplo, que presentan las enfermedades de Crohn o el síndrome de trastornos digestivos y demás, o sea, todo esto está totalmente relacionado y está creciendo muchísimo.
Hay un webinar que de hecho auspició tal cual Illumina, que este fue reciente de agosto, que justamente habla del análisis metatranscriptómico de las microbiotas, tanto de la piel como de los intestinos, en una comunidad del Amazonas que está totalmente apartada de las ciudades y que, de hecho, es del Amazonas venezolana. Entonces, lo que hizo el equipo de Larry Wise, que de hecho tiene una empresa que se llama Wise Bioscience, ellos son una empresa que genera dermocosméticos biosustentables. Entonces, lo que ellos querían saber es cómo, por ejemplo, las microbiotas presentes en la piel influyen, por ejemplo, en qué tipo de dermocosméticos nosotros usamos. Entonces, algo que de hecho está muy bueno en este webinar y les recomiendo verlo, es que identificó a través de metatranscriptómica que hay transcritos que nosotros perdimos, que de hecho son los rojos, en las sociedades western o las sociedades más civilizadas, por así decirlo, que viviendo en las cuales estamos viviendo en las ciudades, comparado con las Yanomami, que es justamente la comunidad del Amazonas, en donde ellos en el Amazonas presentan mayores transcritos de resistencia al estrés oxidativo. Entonces, esto es súper, súper interesante. Va a salir muy recientemente la publicación, entonces es justamente uno de los alcances grandísimos de la metatranscriptómica y se los dejo, ¿vale? Y vamos a entrar ahora justamente a la metagenómica de precisión, en donde metagenómica de precisión es justamente el nombre que se le da al método normalmente conocido como enriquecimiento, ¿no? En donde vamos a ver más adelante justamente porque le pusimos el nombre de metagenómica de precisión, y lo que hacemos es precisamente enriquecer sondas, a través de sondas, lo que son los genomas microbianos. ¿Esto por qué salió? Justamente salió como respuesta a que después de la pandemia de COVID-19, lo que realmente nos dimos cuenta es que hay una cantidad muy grande de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Es decir, encontramos en la literatura y sobre todo en los reportes de la Organización Mundial de la Salud que alrededor de 70 patógenos son los que han estado generando los brotes internacionales de una misma enfermedad. O sea, es decir, que estos suelen ser reemergentes. Por ejemplo, pasa con la ébola, está pasando con la influenza, la zika, el dengue. O sea, son enfermedades que ahí están, que han estado, y durante a lo largo de 30 años han sido solamente 70 patógenos los cuales están generando brotes continuos en cada uno de nuestros países. Y bueno, no se diga en América Latina. Entonces, ¿qué nos dejó de enseñanza la pandemia de COVID-19? Es que más allá de la detección positiva, lo que necesitamos hacer es no solo tener casos reportados de una PCR positiva, sino además, pues, enfocarnos en una vigilancia activa, y lo vamos a ver justo más adelante, en donde lo que queremos responder es qué tipo de mutaciones hay en las secuencias genéticas, cuáles son las vías de transmisión, qué tan rápido está mutando el patógeno y sobre todo si existen coinfecciones, que es algo que pasó muchísimo, sobre todo en pandemia de COVID-19, y ahorita está pasando, por ejemplo, con viruela símica, con Zika, con dengue, en donde hay personas presentando coinfección de COVID, con dengue. Recientemente leí un artículo en donde presentaba a un pobre hombre en España COVID, fue positivo a SARS-CoV-2, positivo a VIH y positivo a viruela símica, ¿no? Entonces los tres virus presentes en su infección. Entonces, lo más importante es que toda detección positiva tendría que estar pasando por una vigilancia activa. Y entonces es justamente donde se abrió la necesidad de tener un sistema de alerta temprana, en donde había países, desafortunadamente, sobre todo en nuestra región, había zonas en México, por ejemplo, que no tenían acceso a una vigilancia genómica, y entonces lo que nos permitió el hecho de ya estar presentes es que ahora podemos tener la habilidad de identificar esos riesgos, vigilar todo lo que tenga con eventos de propagación, sobre todo en enfermedades zoonóticas. Enfermedades zoonóticas, recordemos que son aquellas que son transmisibles entre diferentes especies, por ejemplo, animales a humanos. Entonces, todo aquello que tiene que ver con aquellos saltos del patógeno de un animal a un humano es justo para lo que llegó la vigilancia genómica, ¿no? Entonces, y esto obviamente siempre va a requerir de que tengamos programas regionales totalmente globales, sostenibles, que puedan ser apoyados por políticas gubernamentales nacionales, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dejó la pandemia de COVID-19. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros como Illumina? Pues obviamente reconocer que el papel de la genómica, de hacer genómica en áreas críticas, enfermedades infecciosas y todo lo que tenga que ver con gestión de salud pública, entonces nos permitió no solamente identificar y caracterizar patógenos, que eso es lo que normalmente hacíamos, por ejemplo, con secuenciación de genoma completo, con metagenómica shotgun, sino que ahora ya tenemos la capacidad de vigilar aquellas propagaciones entre dominios, ¿no? Que aquella propagación de brotes, nuevas apariciones, nuevos patógenos, cómo se estaba moviendo entre países, y es lo que nos permitió dar respuesta sobre todo a nivel de epidemiología.
Y bueno, en países que justamente tienen una gran industria farmacéutica, pues bueno, estos datos de vigilancia genómica son muy importantes, sobre todo para el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Esto es algo que ha estado muy presente, sobre todo por la llamada epidemia silenciosa de resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque entonces conforme más resistencia a los antimicrobianos se va presentando a nivel mundial, pues entonces la necesidad de tener bioprospección de nuevos fármacos antimicrobianos pues se vuelve muchísimo más grande, ¿no? Entonces, este es el papel de la genómica actual, como justamente en enfermedades infecciosas, y no directamente es la clínica. Recordemos que vigilancia no es diagnóstico. El diagnóstico es algo que se hace con una PCR, se caracteriza y se reporta. La vigilancia no es un diagnóstico. La vigilancia es algo que está constantemente a lo largo del año, sobre todo la genómica, en donde lo que se hace es identificar brotes, secuenciarlos y reportarlos, ¿vale? Entonces, el reto de hoy, sabíamos que la situación actual es que la pandemia de COVID-19 nos había dejado, pues, de enseñanza que hacer vigilancia genómica en enfermedades infecciosas tenía un gran valor, sobre todo para países en donde tenían brotes tan grandes que no podían identificar ni siquiera cuantificar la cantidad de casos presentes. Entonces, nosotros nos preguntamos qué pasaría si los laboratorios tuvieran ahora una solución de monitoreo que fuera consistente, que fuera de largo plazo y que fuera activa, sobre todo para múltiples patógenos, y que además solamente se requiriera un solo flujo de trabajo, en lugar de estar aprendiendo sobre nuevos flujos de trabajo que solamente tuvieran uno. Y entonces nos preguntamos que si con esos brotes que habían ocurrido durante los últimos 30 años, realmente eran patógenos nuevos, y realmente no. O sea, nos dimos cuenta que COVID-19 era el único patógeno nuevo a lo largo de los últimos brotes de 30 años, y entonces descubrimos que fueran solamente 70 patógenos, y entonces nos preguntamos qué pasaría si entonces diseñáramos paneles para realizar una amplia detección y vigilancia activa de esos patógenos de alto riesgo, ¿no? O sea, si ya sabemos que esos son los que generan brotes, ¿por qué no diseñamos algo con un mismo flujo de trabajo que les permita tener un monitoreo de largo plazo? Y entonces también sabíamos que hacer metagenómica shotgun a nivel sobre todo de vigilancia y epidemiología, pues es algo que requiere una gran cantidad de lecturas de secuenciación, lo cual puede salir muy caro, sobre todo para laboratorios que no tienen acceso a las plataformas de mediano rendimiento, y que además, pues eso planteaba un gran desafío para los usuarios que tienen secuenciadores de sobremesa. Hablamos desde un iSeq, un MiniSeq, un MiSeq, en donde, pues bueno, la necesidad de hacer una metagenómica shotgun no siempre se puede cubrir. Entonces, nosotros nos preguntamos internamente qué pasaría si existiera un método de enriquecimiento que además tuviera un análisis que fuera fácil, que fuera totalmente benéfico y friendly para el usuario, en donde lo que necesitan es solamente analizar los datos e interpretarlos en un análisis secundario, ¿no? Entonces, esas fueron, digamos, las preguntas que nos hicimos internamente en Illumina, y es justamente como nació la metagenómica de precisión, en donde la metagenómica de precisión no es otra cosa más que justamente esos paneles de enriquecimiento que vienen a llenar esas necesidades, en donde para mi laboratorio hacer metagenómica shotgun no es posible. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que lo único que puedo hacer con mi plataforma pues es llegar a lo mejor a nivel de género, ¿no? Pero sí sé cuál es mi lista de patógenos. Entonces de ahí nació metagenómica de precisión, en donde la amplitud de la prueba, el alcance de la prueba es muchísimo más grande que hacer una PCR multiplex, en donde yo elijo, por ejemplo, mis patógenos y algunos primers, y entonces pues veo si pega tal cual la prueba, ¿no? Entonces, tal cual metagenómica de precisión viene a permitir hacer la secuenciación y la detección rápida de varios tipos de patógenos, más marcadores de resistencia antimicrobiana, dependiendo del panel, y además nos permite hacer solamente en una preparación de librería de secuenciación llegar a alcanzar ese nivel de respuesta que no podemos alcanzar, por ejemplo, en el caso con un cultivo, que eso es lo que suele pasar sobre todo a nivel de la vigilancia y la clínica, ¿no? En donde lo que necesitamos es dar respuestas rápidas, y entonces lo que no podemos es justamente tardarnos en ello. Entonces, una sola librería, un solo método, y entonces elijo el panel, dependiendo de los patógenos que me interesa, elijo el panel. Ahorita, de hecho, son 5 y los vamos a ver, que va a responder mi pregunta tal cual en el nivel ya sea de investigación o de la clínica, ¿vale? Perdón, entonces este es el flujo de trabajo de ese método de enriquecimiento, que es justamente lo que le da vida a estos paneles de metagenómica de precisión.
en donde pues no es otra cosa más que la captura que sucede, es este paso intermedio que sucede después de la tagmentación durante la preparación de librerías. Entonces, es un método en el cual, para aquellos que han sido usuarios Illumina, saben que durante la tagmentación lo que hacemos es justamente generar esos fragmentos que van a entrar al secuenciador, pero en lugar de ingresar todos los fragmentos, lo que hacemos son pescar únicamente a través de sondas de captura híbrida. Lo que hacemos es justamente pescar nada más las regiones que, dependiendo del panel, pueden o no cubrir los genomas completos de los patógenos de interés. Entonces, lo que se hace puede ser ya sea en una reacción de 1-plex o 3-plex, dependiendo del tipo de muestra. Es decir, este es un método que permite trabajar con muestras difíciles, muestras que, por ejemplo, tienen que ver con aguas residuales, suelos, sedimentos de aire, superficies, en donde sabemos que es complicado ya por sí mismo hacer una extracción de ácidos nucleicos, y entonces pues ¿para qué perder demasiadas lecturas de secuenciación en una metagenómica shotgun con este tipo de muestras, cuando, por ejemplo, se puede hacer un enriquecimiento de los patógenos que solamente me interesan, ¿no? Y entonces normalmente, pues de eso va a depender las lecturas por muestras que se van a validar directamente en el laboratorio y que obviamente se van a utilizar para después hacer la secuenciación y con ello pues hacer la interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de muestras simples como son los hisopados nasofaringeos, los hisopados, por ejemplo, ahorita que fue el brote de viruela símica, los hisopados tal cual en la piel de las lesiones, orina, sangre, se pone siempre con un asterisco por el tema de que siempre es importante definir qué estamos buscando en sangre. No es lo mismo trabajar con una infección que, por ejemplo, podría haber salido positiva en una PCR y ahora quiero hacer una vigilancia del patógeno en sangre, que hace una sepsis completa en donde hay una diversidad gigante de microorganismos, y entonces por eso siempre se le pone un asterisco dependiendo de qué sangre, cómo se quiera trabajar, como muestra simple o muestra compleja. Y eso es algo que siempre les podemos ayudar, ¿no? O sea, dependiendo de la muestra que quieran trabajar, nosotros pues les podemos dar este tipo de recomendaciones, digo, a través de Analytech, que siempre nos presenta los proyectos, ver sobre todo qué hay en la bibliografía. De hecho, ya hay reportes sobre todo trabajando con los paneles y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, este es el primer panel, es el panel RBOP, que es un panel que lo que hace es detectar los genomas completos de 42 virus respiratorios. Fue el primer panel que de hecho se lanzó durante la pandemia de COVID-19, y en lo que pues lo importante era sobre todo que había personas que presentaban una infección respiratoria, pero no salían positivos a SARS-CoV-2. Entonces, había algo por ahí detrás que no había sido detectado por una microbiología clásica o una PCR o algún identificador no sé, de muestras. En realidad, este panel salió justamente como respuesta sobre todo a detección de coinfecciones y todo lo que tenía que ver con enfermedades respiratorias. Entonces, lo importante de este panel es que cubre los genomas completos. Eso quiere decir que se utiliza sobre todo también para vigilancia genómica viral, ¿no? Todo lo que tenga que ver con enfermedades virales. El siguiente panel, y que de hecho fue también recientemente lanzado porque, bueno, se mejoraron muchísimo todo lo que tenía que ver con la captura de los alelos de resistencia antimicrobiana, pues bueno, es justamente RPIP, que su nombre pues alude a la identificación de patógenos respiratorios, es decir, en donde agregamos, además de esos 42 virus del RBOP, agregamos 187 bacterias y 52 hongos que se sabe que son responsables de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, o infecciones respiratorias. Y qué es importante de esto es que es un panel que, además de incluir los patógenos, pues incluye todos los genes asociados a resistencia antimicrobiana a 16 clases de antibióticos. Entonces, esto es súper importante porque de hecho fue un panel que tuvo muchísimo éxito en todo lo que tiene que ver con vigilancia, por ejemplo, de aguas residuales, en donde no solo se identifican el patógeno, pero se hace vigilancia de la resistencia antimicrobiana o qué genes o marcadores andan por ahí circulando, ¿no? Entonces, este fue justamente el segundo panel que salió. Y recientemente fue el lanzamiento de UPIP, que es como RPIP, pero este es para patógenos urinarios y de transmisión sexual, en donde pues justamente lo que hicimos fue elegir marcadores de resistencia, muchísimos más, alrededor de 2,000 marcadores más, en donde pues bueno, las primeras pruebas que se hicieron con algunos clientes de Early Access o que tuvieron acceso a este panel,
pues justamente fue la identificación de patógenos urinarios en aquellos casos de investigación de personas que presentaban, por ejemplo, alguna infección o reinfección en donde el patógeno era recidivante, es decir, ya respondía la persona a algún antibiótico y entonces volvía a presentar la misma infección. Y entonces esos casos de patógenos urinarios suelen ser muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con infecciones, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual y demás. Entonces, algo también que identificamos con este panel es que había usuarios que no usaban precisamente la parte de los patógenos, sino que a ellos les interesaba todo lo que tuviera que ver con marcadores de resistencia. Entonces, de hecho, también tenemos pues reportes tal cual de su uso como vigilancia de resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, porque justamente son alrededor de 4,000 los marcadores que están en la base de datos tal cual de Illumina, porque bueno, esto pertenecía a una empresa que se llama ID by DNA, que justamente ahora forma parte de Illumina junto con toda la gente que es parte de ID by DNA, y en lo que ellos hicieron a través de algoritmos fue tomar todos y cada uno de estos marcadores y los algoritmos para asociarlos a los patógenos y entonces entregar un reporte en PDF súper fácil de identificar, en donde viene la lista, por ejemplo, de los microorganismos encontrados, de la composición de la muestra, de qué marcadores están disponibles y demás, ¿no? Entonces, este es un ejemplo tal cual no son todos los organismos porque no caben, pero si alguien estuviera interesado a lo mejor en algún tipo de género o de especie y que quisieran saber si está incluido en alguno de los paneles, pues nos pueden escribir directamente a través de Analytech y les podemos contestar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo tal cual de los incluidos. Entonces, pueden ver, por ejemplo, que en la parte de parásitos, entamoeba, yardia, pues suelen ser aquellos que están asociados con enfermedades de transmisión sexual y, bueno, infecciones vaginales y demás. Entonces, pues también es algo sobre todo para aquellos interesados en buscar si hay genes de resistencia en aquellos patógenos y, bueno, sobre todo reportarlos a nivel de la investigación y la vigilancia genómica, ¿vale? Y voy a entrar a esta parte de explicar cómo ese ciclo de hacer vigilancia genómica es un continuo que nos enseñó la pandemia, de que no solamente se trata de descubrir un nuevo patógeno identificado, que eso perfectamente lo podemos hacer por una secuenciación de genoma completo o un targeted sequencing, sino que además, pues ahora toca hacer una vigilancia activa y una vigilancia de respuesta. Entonces, algo que nos enseñó la pandemia de COVID justamente fue que hubo que responder a nivel de genómica para identificar las mutaciones en un altísimo número de muestras. Y entonces justamente así es como nació COVID-seq, que algunos usuarios, de hecho en México son usuarios COVID-seq, en donde pues este es un método de amplicones, un panel que de hecho cubre todo el genoma completo de SARS-CoV-2, sobre todo para la búsqueda de variantes y todo lo que tenga que ver con nuevas mutaciones. Entonces, en donde justamente este kit, ahora, por ejemplo, sacando los primers de SARS-CoV-2, se pueden incluir los primers que quieran ustedes, que sean de su interés, que hayan diseñado ustedes o comprado de manera comercial y validarlos directamente en su laboratorio para otro patógeno. Entonces, COVID-seq no solamente, de hecho, estamos pensando cambiarle el nombre, COVID-seq no solamente es el kit que viene a hacer la vigilancia de respuesta para un alto número de muestras y de 1 a 10 targets, es decir, 1 a 10 patógenos, sino que además es un kit que ahora cambiando los primers es posible hacer, por ejemplo, vigilancia de dengue, que ya tenemos un ejemplo en Argentina, podemos hacer la vigilancia de chikungunya, de Zika, cualquier patógeno que sea de su interés y que quieran incluir los primers, lo pueden hacer con COVID, dependiendo, eso obviamente del outbreak, ¿no? Del brote que haya de interés nacional en su país. Y la vigilancia activa justamente es aquí donde nacen los paneles de enriquecimiento, la metagenómica de precisión, que en lugar de hacer una metagenómica shotgun y pegarle a todo lo que haya en la muestra, entonces solamente voy a enriquecer los targets o los microorganismos que a mí me interesa. Y entonces lo que quiero hacer ahí es una vigilancia activa, constante, a lo largo del año, en donde quiero, pues a lo mejor un continuo de muestras, un número cierto de muestras que llegan al laboratorio y entonces estarlos reportando en las bases nacionales y en las bases internacionales para, pues, sobre todo, respuesta de que hay una vigilancia tal cual en mi país de los patógenos de interés y de prioridad nacional, ¿no? Entonces, esto justamente es la razón principal de por qué nació los paneles de enriquecimiento. Y bueno, consideramos que hacer vigilancia más allá de COVID-19 es algo que de hecho se puede hacer, sobre todo en nuestros países que implementaron la vigilancia genómica de COVID a través de Illumina,
pues es posible utilizar la infraestructura actual para otros patógenos, ¿no? Ya sea a través de COVID-SIG o de estos nuevos paneles, y aquellos interesados en hacer vigilancia de marcadores de resistencia antimicrobiana, pues bueno, eso siempre va a ser del interés para la salud pública, y dependiendo pues cada uno de los apoyos en nuestros países, pues lo más importante es saber que ya hay un método Illumina que apoye tal cual la definición de cualquiera de estos dos tipos de vigilancia, ¿no? Y a raíz de esto, justamente lanzamos el panel BSP, que es el panel de vigilancia viral, en donde incluimos esos 66 virus que son responsables, de hecho, de los 30 años de brotes en el mundo, y que sabemos que han estado presentes a lo largo de la historia, sobre todo en nuestra región como América Latina, México, donde tenemos dengue, chikungunya, Zika, VIH, ¿no? Entonces, lo más importante de este panel es que, bueno, en el caso de viruela símica agregamos la detección de ambos clados. Entonces, esto fue justamente para hacer un panel que tuviera la capacidad de detectar virus a lo largo de diferentes clases, los entéricos, los hemorrágicos, aquellos tropicales, ¿no? Y entonces lo más importante es que son virus completos, genomas completos de los 66 virus. Esto, lo cual nos permite no solo tener esa flexibilidad ante la presencia de mutaciones, sino que además podemos bajar los FASTQ y entonces hacer análisis más profundos, por ejemplo, para la búsqueda de resistencia o la búsqueda de factores de virulencia, que es algo muy importante, sobre todo para BPH, es algo que se hace, ¿no? Entonces, este es un panel justamente que se lanzó hace aproximadamente 2 semanas, entonces de hecho ya está disponible, ya es algo que se puede utilizar, es justamente para hacer vigilancia, y justamente viene con un software que de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante, que justamente también fue desarrollado para este panel. Y finalmente el PANCOV o el panel de coronavirus es un panel que se desarrolló para la investigación y aquellos sobre todo trabajando en salud animal. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, tenemos la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura, que bueno, de ellos son dependientes, por ejemplo, el caso de Senacica, que es justamente es el laboratorio responsable de la sanidad animal, en donde, por ejemplo, son la búsqueda de coronavirus, que aquellos que tienen que ver con enfermedades zoonóticas, es decir, que se mueven de un animal a un humano o que se pueden mover, por ejemplo, en el caso de cerdos, los delta coronavirus es algo súper, de hecho, de prioridad internacional, no solo nacional, en donde lo importante no es solamente detectarlo a través de una ELISA, ¿no? Que de hecho es el método más clásico de detectar coronavirus, en donde pues lo que se hace es una reacción ELISA, identificar las proteínas externas del virus y ya, ¿no? Entonces, lo más importante de este panel es que no solamente es para la investigación, sino, por ejemplo, para sanidad animal. Entonces, podemos aquí justamente detectar el genoma completo de 203 coronavirus conocidos, que de hecho se mueven entre animales y humanos, y de esos 203 son 370 las cepas que se incluyeron, ¿no? Entonces, este es un panel también muy reciente, justamente se lanzó para la parte de vigilancia, salud animal y demás. Entonces, si a alguien también le interesa, pues nos puede preguntar. Este es el resumen tal cual de los 5 paneles. Lo más importante que tienen que saber es que todos los paneles funcionan con el mismo método de enriquecimiento. El único que funciona con el kit de DNA Prep with Enrichment es el de patógenos urinarios, y el resto funcionan, con enrichment de RNA prep, ¿sale? Y cada uno de ellos tiene su software, lo cual es importante porque, bueno, lo que nos permite los paneles es sacar una cantidad de información que solamente es la que necesitamos dependiendo del panel que utilizamos, y entonces cómo interpretarlo, pues es algo que de hecho se puede sacar justamente con los nuevos softwares, tanto desarrollados por Illumina, que son los de DRAGEN y el RNA Pathogen App, y en el caso de RPIP y UPIP, son los softwares que de hecho nos heredó la colaboración con ID by DNA, que son los de XSplit by Violet. Entonces son exactamente los softwares, y lo más importante es que dependiendo de lo que queramos hacer, podemos elegir el panel, los patógenos, y entonces ver si ese va a cubrir nuestras necesidades internas, ¿no? Y finalmente quiero ir cerrando la presentación con las aplicaciones de estos métodos de hacer metagenómica de precisión, de hacer metagenómica shotgun, en general de hacer genómica en la microbiología, en donde lo que tenemos, por ejemplo, es
no solamente la identificación a nivel de autenticidad alimentaria, es algo que de hecho se utiliza muchísimo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la secuenciación de aplicones, el citocromo oxidasa 1, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, para identificar especies, todo lo que tiene que ver con conservación y monitoreo. Y algo que está creciendo muchísimo, sobre todo en nuestro país, en la región, es la metagenómica de suelos, en donde lo que hacemos es tomar una muestra, identificar las comunidades microbianas del suelo en donde está creciendo, por ejemplo, una planta, en donde queremos identificar si hay patógenos asociados a raíces, por ejemplo, y que no dejen crecer bien nuestro cultivo, y cómo entonces eso lo podemos traducir en inoculantes microbianos. Entonces, esto es algo que de hecho se está aplicando muchísimo. Recientemente estuve en un congreso en Mérida, en donde encontré un investigador que ya hace esto, y literal su área de investigación vive exclusivamente de hacer metagenómica shotgun, en donde lo que hace es justamente esa toma de muestras y identificar todas las comunidades microbianas y después buscar hacer inoculantes de los patógenos benéficos y hacer bioremediación, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede aplicar en zonas que están dañadas por la minería, en zonas que tienen altos metales, y entonces lo que se hace es, después de que hacemos la identificación de los inóculos, entonces los podemos, digamos, sembrar en este nuevo suelo y ayudar sobre todo al enraizamiento de nuevas especies pues sí, exactamente la remediación del lugar, ¿no? Entonces, esto es algo que está creciendo muchísimo. Si alguien quiere ahondar en este tema, pues lo podemos ver a través de Analytech, ¿vale? Y bueno, sin olvidar toda la parte de salud animal y veterinaria, todo el estudio que tenga que ver con enfermedades endémicas exóticas es algo que está totalmente cubierto por la genómica de Illumina. Entonces tenemos muy buenos ejemplos de la aplicación de Shotgun, de la aplicación de genomas completos, y justamente ahorita con el panel de coronavirus lo que queremos es ampliar ese nivel del entendimiento de enfermedades zoonóticas. Entonces, si alguien tiene también un interés muy grande, para nosotros es súper importante su feedback, todas sus opiniones que tengan que ver con, sabes, yo tengo una lista de patógenos y a mí me interesaría ver si es posible hacer un panel. De hecho, es algo que estamos evaluando internamente, que se pudieran hacer estos paneles tal cual, custom o personalizados, siempre y cuando considerando que esto sea de prioridad, porque pues bueno, no es lo mismo correr 2, 3 muestras al mes que correr, por ejemplo, 150 a la semana, ¿no? Entonces, siempre dependiendo del número de muestras, podemos evaluar hacer un panel de patógenos, ¿vale? Y todo lo que tenga que ver con microbiomas animales. De hecho, hemos estado viendo un creciente número de publicaciones en entender las microbiotas animales, por ejemplo, en aquellos que están animales para la producción de carne, ¿no? O, por ejemplo, bueno, esta es la imagen de un caballo, cómo responde el rendimiento de un caballo a través de su microbiota dependiendo de la dieta que se le ofrezca. O sea, no es lo mismo un animal, por ejemplo, y eso de hecho ya salió en muchos papers, alimentándose tal cual de pues pastura, que un animal con alimento comercial y hormonas y demás, ¿no? Entonces, algo que está creciendo muchísimo, la microbiota animal. Se está utilizando muchísimo metagenómica shotgun, todo lo que tiene que ver con metatranscriptómica, entonces también por ahí es una de esas áreas grandes. Y en la parte de la clínica, pues lo que vimos, ¿no? La parte de los microbiomas en enfermedades y con ello el trasplante de microbiota fecal. Es decir, el trasplante de microbiota fecal es algo que de hecho se está explorando en aquellos pacientes que, por ejemplo, tuvieron algún tipo de cáncer digestivo o aquellos que tienen, por ejemplo, intestino irritable, y que es algo que toda su vida han tenido algún problema, y entonces lo que se hace es hacer un trasplante de heces con una microbiota sana. Y para hacer ese trasplante, lo que tenemos que hacer primero es una metagenómica de esas heces para identificar que está sano realmente, ¿no? O sea, que no hay patógenos tal cual en las heces que se van a trasplantar. Es algo que de hecho está creciendo también muchísimo. Y finalmente, epidemiología de aguas residuales. Esto es algo que no he visto todavía, sobre todo en nuestra región América Latina y en México específicamente, en donde lo que se hace es hacer una vigilancia activa de las aguas residuales, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, de hecho son dos ejemplos de papers que son muy recientes. El primero, que es el de COVID-19, y resistencia antimicrobiana, se hizo con el panel RPIP de metagenómica de precisión, y el segundo se hizo con COVID-SIC, ¿no? Entonces, son métodos que de hecho ya sirven para la identificación de patógenos, ya sea uno solo, en el caso de COVID-SIC, o de varios, en el caso de RPIP, más los marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces, nos va a dar muchísimo gusto ver cuando pues no sé, algún ministerio de salud, por ejemplo, o algún laboratorio en especial, pues quiera empezar a ofertar todo lo que tenga que ver con vigilancia de aguas residuales, ¿vale?
Este es el resumen de las aplicaciones. Lo más importante que sepan, en cada una de las aplicaciones pues tienen cubiertos no solo el método, sino también toda la parte de del análisis de datos a través de Illumina. Tienen toda la expertise de Analytech para que les apoye a definir los ensayos. Lo más importante es que ustedes pongan su pregunta de investigación, digan qué quieren hacer, qué quieren lograr, qué quieren identificar, y entonces de ahí pues identificar el método que sea correcto para su ensayo, ¿vale? Quiero terminar con esta diapositiva que, bueno, antes de las conclusiones, en donde pues es el resumen de las soluciones Illumina, ¿no? Tal cual, desde hacer un microbioma 16S, pasando por una metagenómica shotgun, hasta los paneles de metagenómica de precisión y la metatranscriptómica, ¿no? Que es RNA-seq microbiano. Entonces, tal cual pueden darse cuenta que está cubierto desde la preparación de librería, el tipo de secuenciador recomendado y todo lo que tenga que ver con el análisis. Lo más importante de esto es que estamos ingresando, digamos, como a una nueva era de bioinformática a través de la tecnología Dragon, en donde Dragon no es una aplicación, Dragon es una tecnología de inteligencia artificial y machine learning que lo que hace es impulsar que el análisis bioinformático sea más rápido a través de las aplicaciones que desarrollamos, ¿no? Entonces, en el caso de los paneles de metagenómica de precisión, pues de hecho, todos están ya tal cual desarrollados a través de Dragon, a excepción, por ejemplo, de UPIP y RPIP, que son los paneles que venían, de hecho, ya con software heredado por IDByDNA, que es Explify, ¿no? Entonces, justamente con esta colaboración y que ahora justamente el equipo de IDByDNA ya forma parte de Illumina, pues nos ayudan a mantener esta aplicación más vigente y más actualizada, ¿vale? Entonces, para terminar, me gustaría hacer esta reflexión. One Health es un concepto que estamos apoyando muchísimo a nivel global, que, bueno, en español significa una sola salud, en donde la conclusión es que sabemos que la salud del ser humano siempre va a estar relacionada con la salud de los componentes que nos rodean, ¿no? Entonces, eso puede ser la salud del suelo, de los animales, de las plantas, porque en realidad lo que hacemos es compartir microbiotas, ¿no? Entonces, a través de los alimentos que consumimos en el suelo, en donde crecemos nuestros alimentos, los animales que se alimentan de esas plantas, en realidad es un ciclo que se considera sostenible cuando la salud de todas esas microbiotas es óptima, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es saber que lo que quieran ustedes investigar, sea animales, plantas, suelo, humanos, ratones, lo que sea, siempre va a haber una gran oportunidad a nivel de microbiología y que siempre van a tener pues totalmente el apoyo, en este caso de Analytech y de nosotros de Illumina. Y bueno, pues esto es solamente para dejar un poquito de ruido, mis 2 centavos después de esta charla, que es un paper que les dejo, que se llama Más de la mitad de las enfermedades humanas conocidas de origen patogénico pueden verse agravadas por el cambio climático. Es un paper muy bueno, en donde, de hecho, salió aproximadamente hace 2 meses, en donde los investigadores responsables de este artículo dan muy claros ejemplos de cómo todo lo que tenga que ver con enfermedades de origen patogénico, todas las infecciosas, pues se van a ir viendo agravadas por cada uno de los cambios, por cada uno de los efectos del cambio climático que se ven en el mundo. Entonces, se los dejo, hay muchísimas cosas para reflexionar. Y bueno, con base en esto, pues me gustaría ir cerrando la presentación. Estamos abiertos a cualquier duda, pregunta, y bueno, si el equipo de Analytech me ayuda para también irlas contestando, me agradeceré muchísimo. Entonces, gracias por la invitación, Analytech. Muchísimas gracias a ustedes por ponerme atención. Espero que no haya sido demasiada información. Muchas gracias, Monse. No, estuvo súper clara. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Igual ya puedes prender tu cámara, Monse, para que te vean todos. Y bueno, tenemos un comentario en el chat que es si podrías compartir la presentación. Les recuerdo que les enviamos su constancia de participación y también les vamos a enviar el enlace en donde pueden consultar esta grabación, ¿no? Además, vamos a estar compartiendo contenido de estos paneles en específico en nuestras redes sociales, también a través de correos que les van a hacer llegar a sus correos, con información más precisa y actualizada de esta información de estos nuevos paneles. Es algo nuevo, poco a poquito Illumina va a ir sacando información, infográficos y se los estaremos compartiendo.
pero es importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, hay una pregunta que nos hicieron llegar. ¿Los paneles dirigidos a enfermedades respiratorias se pueden usar para diagnóstico? ¿Se cuenta con ese permiso? Recordemos que todos los consumibles de Illumina y todo lo que tenga que ver con la secuenciación son RUO, a excepción de la línea que se llama DX, que son In Vitro Diagnostic, IVD. Entonces, todos estos kits los pueden utilizar, sí, para diagnóstico, pero recuerden que hay una etapa previa, que es la validación en laboratorio. Entonces, en el caso, por ejemplo, que hemos visto la utilización de RPIP en la clínica, de hecho, hay un caso en México en donde se utiliza, por ejemplo, para la identificación del patógeno responsable en la infección respiratoria en niños, ¿no? Entonces, un hospital de niños, lo que hacen ellos es, después de la microbiología clásica negativa, entonces meter a secuenciar con este panel cierto número de muestras e identificar el patógeno. Pero para eso, la validación se tuvo que hacer interna en el laboratorio y el laboratorio reporte la prueba de uso diagnóstico, pero después de que ellos hacen la interpretación clínica. Entonces, el panel solo no es para diagnóstico. La interpretación de software tampoco es para diagnóstico. Lo que ustedes hacen con el panel, más su interpretación, más el infectólogo y todas las respuestas que da a nivel de clínica, el hospital o el laboratorio, es algo que ustedes, es lo que se considera como de la parte clínica diagnóstica. Muchas gracias, Monse. Hay algunos comentarios, muy bien explicado y llamativo. Felicidades. Muy buena presentación. ¿Nos podrías compartir el correo? Les voy a dejar en el chat el correo de Analitech. Pueden escribirnos Sí. para que tengamos alguna reunión en conjunto con Monse, con más compañeros de Illumina, también con nuestros asesores técnicos de soporte y comercial, para que podamos resolver cualquier duda acerca de su investigación. Y hay otra pregunta por parte de Milagro Reyes. ¿Nos puede compartir información sobre estudios de resistencia microbiana asociados a metagenómica o algunas ideas? Muy buena información. Muchas gracias. Sí, Milagro. Justamente esta parte es algo de lo que está creciendo muchísimo a nivel de vigilancia. Entonces, digo, si me permites entender un poquito, supongo que quieres publicaciones, de hecho hay muchísimas. O sea, la vigilancia normal, digo, la común, la que se hace por genómica de los factores de virulencia y de los marcadores de resistencia antimicrobiana, se suele hacer por genoma completo. O sea, después de que tienes un cepario y ese cepario lo quieres perfilar, pues lo que haces es secuenciar el genoma completo de todas esas cepas aisladas. En el caso de los nuevos paneles de metagenómica de precisión, lo que haces es enriquecer los genomas completos y de ahí entonces bajar los FASTQ y tú tal cual puedes buscar los factores de virulencia y en el caso de los paneles que ya incluyan la resistencia antimicrobiana, pues de hecho te los da reportados en el PDF, ¿no? A menos que quieras algún tipo de metagenómica, por ejemplo, en el caso de Shotgun, digo, tendríamos que buscar, pero de que hay papers, hay papers. Entonces, si tienes algún proyecto en mente, algo que te gustaría explorar, siempre puedes contactar a los chicos de Analitech. Por ahí ya Vero dejó el correo, entonces, sin problema te podemos ayudar, pero ya hay muchísimo reportado. Muchas gracias, Mon. Hay otra pregunta por parte de Roberto Arreguín Espinosa. ¿Esta tecnología se pueden utilizar para organismos marinos? ¿Tienen paneles para esto? Ay, qué buena pregunta. Digo, no sé si me puedas contestar, Roberto, por ahí en el chat, ¿a qué te refieres con organismos marinos? Porque algo de lo que sé que se hace es la bioprospección de genes que producen resistencia en microorganismos, pero no sé si estás preguntando paneles de microorganismos asociados a organismos marinos. Eso es lo que te preguntaría yo a ti, porque organismos marinos pues pueden ser, no sé, peces, pueden ser esponjas, pero microorganismos, eso habría que verlo. O sea, escríbeme si es ahí, o lo que te refieres es tomar una muestra, por ejemplo, de agua del océano, sí lo podemos hacer. Se puede hacer con una metagenómica shotgun, se puede hacer con amplicones, con 16S. Paneles tal cual, pues no, a menos que decidas que quieras desarrollar uno, te podríamos ayudar si tú tienes una lista de patógenos, ¿vale? Vamos a esperar a ver si hay otro comentario por parte de Roberto.
Y bueno, hay otro por parte de un asistente anónimo. Para hacer estudios con Shotgun, ¿se puede utilizar el equipo HiSeq? Sí, de hecho es de las plataformas que de hecho, bueno, ya se le sigue dando tal cual el apoyo de Illumina, pero es una de las plataformas de mediano rendimiento que sí se puede hacer metagenómica shotgun. Igual si tienes un proyecto por ahí en mente, platícanos, porque lo más importante de definir la plataforma no es solo el secuenciador, sino la celda de flujo. Entonces, para elegir una celda de flujo necesitamos saber cuántos reads necesitas, qué tipo de muestra es, y sobre todo, pues, la pregunta de investigación que quieras contestar, ¿no? Porque, pues, no solamente depende del secuenciador, depende de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Ya nos respondió Roberto, es resistente a organismos marinos, bacterias. Resistencia a organismos De- marinos y bacterias. Me imagino que es de bacterias. Ajá, supongo. Entonces, digo, si más o menos me estoy imaginando lo que planearías hacer, es como, no sé, tomar una muestra de lago, océano, algo así marino, y entonces identificar resistencia en esas bacterias presentes en la muestra, lo puedes hacer por una metagenómica shotgun. O sea, no un panel, o sea, una metagenómica shotgun sí puede salir un poco más caro, pero dependiendo de los reads que necesites, lo puedes hacer desde un MySeq hasta un Nexiq, que son las plataformas recomendadas, ¿no? Entonces, sí lo puedes hacer. Recuerda, o sea, siempre contacta a la parte de Analitech y que ellos también te apoyen junto con nosotros para definir un ensayo, ¿vale? Muchas gracias, Monse. Y por último, cerramos con la pregunta de la doctora Janet. ¿Metagenómica de precisión también se puede para protozoarios? Ay, qué bueno, doctora. Estamos desarrollando los paneles. Estamos desarrollando los paneles, de hecho, todavía estamos como en la parte del marketing, pero son paneles, lo nuevo que viene con Illumina son paneles de resistencia antimicrobiana, solo los paneles de resistencia, o sea, sin los patógenos, o un panel para parásitos, un panel para protozoarios, un panel para bacterias. Entonces, la idea es que ustedes tengan la capacidad en su laboratorio, en su refrigerador, abrir el refri, sacar el panel y entonces meterlo al mismo flujo de trabajo que es enrichment, y de ahí pues hacer la secuenciación con las plataformas de Illumina y el análisis con los softwares tal cual desarrollados con Dragon. Muchas gracias, Monse. Y bueno, cualquier otra pregunta, duda que pueda surgir en cualquier día, tal vez ya que analicen bien la información que les vamos a compartir, nos pueden escribir al correo que les acabo de dejar en el chat, genomics@analitech.com, y nosotros podemos, como les comentaba anteriormente, hacer una sesión con los especialistas de Illumina, podemos asesorarlos, entonces con toda confianza nos pueden escribir al correo. Y bueno, agradecemos tu participación, Montse. Esperamos que, como nos comentaste al inicio, sea la primera de muchas pláticas. Muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y agradecemos a nuestros asistentes que se quedaron toda la hora con nosotros. Esperemos que nos sigan a través de redes. Les haremos llegar el video de la grabación, la constancia de participación y pues que estén al pendiente de todo lo nuevo que trae Illumina y Analitech. Muchas gracias. Estén pendientes. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Que tengan buen día. Hasta luego. Nos vemos.